Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Paz de Dios, hermanos y amigos que nos acompañan a través de esta transmisión. Saludo con la paz de Dios a mi hermano Pedro Herrera y a su amada familia. Es un gusto nuevamente para mí, hermanos, que el Señor me concede este privilegio de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, y esperando, confiando en Dios, que este tema que hemos de ver sea de grande bendición para su vida. Pero antes que todo, hermanos, vamos a hacer una oración ahí donde usted se encuentra en su hogar. Le pido que incline su rostro con su familia y vamos a darle las gracias a Dios porque nuevamente Él nos da la oportunidad de escuchar su palabra. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias, Señor, te damos en esta noche, bendito Dios, porque una vez más tú nos concedes ese grande privilegio, Padre, de poder reunirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, confiando, Señor, en que tú hables a nuestra vida,
Que tú dispongas, bendito Padre Celestial, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Y no nada más para escucharla, Señor, sino para poner por obra lo que tú tienes que decirnos en esta noche, Señor. Que recibamos, bendito Dios, este mensaje con humildad de corazón. Que tú nos des el entendimiento y la sabiduría, bendito Dios, para poder discernir lo que tú tienes en esta tarde. Que tu Espíritu Santo hable a cada una de nuestras vidas. Tú conoces, Señor, la situación por las cuales estamos viviendo cada uno de nosotros. Tú conoces, Padre, lo que nuestra alma necesita. Y en esta noche, Señor, te pedimos, te rogamos, Padre, que tú nos bendigas. En el nombre de tu Hijo precioso, te damos las gracias. En el nombre de tu bendito Hijo amado, a ti sea la gloria, Padre eterno. Amén. Y continuamos, hermanos, con estos temas, con este estudio de principios rectores de la vida cristiana. Y no olvidemos, hermanos, que principio rector es la norma o regla espiritual y moral que, puesto en el corazón por el Espíritu Santo, determina nuestros sentimientos, rige nuestros pensamientos y gobierna nuestras acciones, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. Y esta confirmación la vemos en el profeta Ezequiel, en su capítulo 36, en su verso 27, que a la letra dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestros corazones y en nuestra vida cristiana. Y en esta noche, hermanos, veremos el principio de humildad. Y hermano y amigo que nos acompaña, yo le voy a invitar a que, si tiene una Biblia ahí en su casa, la abra en la carta a los Filipenses en su capítulo 2, y le vamos a dar lectura en su verso 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Pero veamos, hermanos, qué significa humildad. Y humildad significa virtud opuesta al orgullo, conocimiento de nuestra bajeza y miseria, modestia, sumisión, recato, obediencia, reverencia y sencillez. Y como principio rector de la vida cristiana, hermanos, humildad es la virtud que mueve al creyente a reconocer su condición ante Dios y a obrar de acuerdo a lo establecido en su palabra, siguiendo la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Y como lo acabamos de leer, dice la carta a los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la declaración paulina, hermanos, resume maravillosamente la humildad de Cristo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Esto, hermanos, no significa que Dios se convirtió en hombre, no, sino que permaneciendo como Dios, asumió y tomó una nueva naturaleza, uniendo esta naturaleza humana a la divina en un solo ser. Es decir, hermanos, al asumir la naturaleza humana con sus tentaciones y sus debilidades, pero sin pecado, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como el apóstol Juan nos lo aclara en el prólogo de su evangelio, que Cristo existía desde su encarnación, Él escribe, antes de su encarnación, Él escribe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que, hermanos, al asumir esta nueva naturaleza, queda claro que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su gloria, de sus riquezas. Y dice la carta de segunda a los Corintios 8, en su versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se despojó de los privilegios propios de su majestad divina en los cielos, hermanos, para recibir a cambio pobreza, oprobio, desprecio, sufrimiento, traición y muerte. Así lo escribe el profeta Isaías en su capítulo 53, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por amor a nosotros, a fin de salvarnos y darnos vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo como ejemplo excelso y único de humildad. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en esta noche nos exhorta a los suyos a ser tal y como Él es. Dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 20, en sus versos 27 y 28. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesucristo es nuestro modelo de siervo. Y en esta tarde, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, haya en ti, haya en mí esta actitud, esta disposición que hubo en Cristo y que muchas veces, hermanos, no está presente en nosotros. Pero note usted algo muy importante, hermanos, que el verbo haya está en forma imperativa y en tiempo presente. Y el hecho, hermanos, de que esté en imperativo implica que no es una opción, es una orden que el apóstol Pablo nos está dando. Él no nos está dando una alternativa. Él no nos está diciendo, tú puedes vivir de esta manera o de esta otra. No, hermanos, es una obligación que tú tienes, que yo tengo, dado el hecho, hermanos, de que hemos sido regenerados y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Así que, hermanos, es un imperativo, es una obligación, es una orden.
haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Y no solamente esta actitud, sino el abandono de su posición. Él existía por siempre, Él era Dios y abandonó su posición y decide encarnarse. La encarnación de Cristo ya fue suficiente humillación. Que Dios, hermanos, el Creador, se haya hecho hombre, ya es suficiente humillación. Que el Santo se haya hecho pecado, eso es humillación, y su humillación no comienza en la cruz, sino mucho antes, mucho tiempo antes, hermanos. Que el Dios, hermanos, que lo llena todo, el creador del universo, se atreviera a reducir su condición para estar dentro de un útero 9 meses y haber nacido en un pesebre. Eso es humillación suficiente para nuestro Creador, hermanos, para nuestro Dios. Pero sin embargo, Él lo hizo. Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, hermanos, para darnos vida eterna. Y hermanos, yo no logro a entender, yo no logro a comprender que, que nuestro Dios, que es santo y sublime, nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, haya decidido descender y entrar en el tiempo y en nuestro espacio, en el espacio de este mundo corrupto, para sustituir al hombre e ir a la cruz y ser clavado como fue clavado. Con todo el poder del universo, Él se dejó clavar en una cruz, siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, que se viste de gloria, y Él permitiera ser clavado desnudo, con toda la gloria que lo viste, y en la cruz Él aparece completamente desnudo, tan desgloriado, hermanos, que el ladrón que se encontraba a un lado de él, humanamente hablando, hermanos, tuvo razones para dudar de su divinidad y decir, este es Dios en esa condición. Es absurdo. Y sí, hermanos, es absurdo que Dios muera en lugar del hombre, que el juez muera como el acusado y condenado, que el rey que se viste de gloria muera. Es absurdo que el inocente muera como un culpable, que el Señor y amo del universo muera como el esclavo y que el dador de la vida pierda la suya. Es absurdo, hermanos. Pero, ¿sabes, hermano? Mas, sin embargo, Él lo hizo. Pero fue mi pecado, fue tu pecado, fue nuestro pecado que desnudó a nuestro Señor Jesucristo y lo llevó a la cruz y padecer lo que padeció Él en esa cruz. Él, con todos los privilegios de la divinidad, Él se vació de cada uno de ellos. Y cuando Él llega a la cruz y mira hacia abajo, Él ve que sus amigos no están. Y, y Él no dice, como muchos de nosotros, después de todo lo que he hecho por ellos, después de toda mi entrega, después de mi sacrificio, mira cómo me pagan. Él no se quejó. No, Él no dijo eso, sino que Él levanta sus ojos al cielo una vez más y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Esas fueron sus palabras. No fueron reproches. Él dijo, perdónalos. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a nosotros, hecho semejante a los hombres. Esa fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. Y con esa actitud, hermanos, Él pudo abandonar su posición. Nadie despojó a Jesús de sus privilegios, nadie. Él se despojó de la adoración de los ángeles, de la gloria que siempre estuvo con Él, de la compañía de su Padre allá en los cielos. Cristo se despojó de sus privilegios que siempre los tuvo en su condición de Dios para venir y representar a un hombre caído que jamás iba a apreciar lo que Él supo hacer por nosotros. No consideró, hermanos, su condición de Dios como algo a que aferrarse, sino que teniéndola se despoja, la suelta, y siendo Él el Creador, se despojó de toda su gloria. Y nosotros, hermanos, que no tenemos la condición exaltada, ¿por qué a nosotros se nos hace tan difícil soltar nuestra posición? Los privilegios, lo que tengo, el título, el nombramiento, cosas que nosotros apreciamos y defendemos. ¿Por qué no soltamos nuestra opinión, lo que yo creo y todas aquellas cosas temporales en las que tú y yo encontramos valor? ¿Por qué, hermanos, si todo lo que tenemos le pertenece a Dios? Nosotros no tenemos nada, aún nuestra propia vida le pertenece a Dios. Esa no fue la actitud de Cristo. Él se humilló. Su humildad, hermanos, le permitió todo el tiempo renunciar a su posición. Su dependencia del Padre le permitió enfrentar cada tentación. Su obediencia absoluta le permitió llegar hasta la cruz. Su disposición a ser quebrantado le permitió llegar hasta la última hora y derramar hasta la última gota de su sangre y pagar por nuestros pecados. Su humildad, su quebrantamiento, su dependencia y obediencia, eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que necesitamos, tomar esa actitud que tomó nuestro Señor Jesucristo. Si queremos imitar a nuestro Señor Jesús y poder ser de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo espíritu y de un mismo propósito. Así que, hermanos, humillémonos delante de Dios y reconozcamos nuestra condición y dependencia de Dios, que sin Él no somos nada, hermanos, absolutamente nada. El Señor lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y así es, hermano. Yo creo que tú lo has podido comprobar y yo lo he podido comprobar, que sin Dios no somos nada, hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que no somos nada, hermanos. Hoy somos y mañana ya no estamos. Así que, hermanos, humillémonos y reconozcamos nuestra condición. Sometamos, hermanos, nuestra voluntad a la voluntad de Dios y hagamos de la humildad un principio rector de nuestra vida cristiana. Y Dios habitará en medio de nosotros, como lo dijo el profeta Isaías en su capítulo 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es, hermanos, lo que Dios pide de nosotros, que seamos humildes y reconozcamos nuestra condición. Y así, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos de nuestro carácter, a despojarnos de toda vanagloria, de todo orgullo, hermanos, y de todo aquello que nos estorba, que usted sabe y que yo sé que ha venido a ser estorbo y un impedimento en nuestra relación con Dios. Y vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a decirle al Señor que nos ayude a depender de Él, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por la bendición, Señor, que tú nos das, Señor, de poder una vez más escuchar tu palabra, bendito Dios. Yo te ruego, bendito Padre Celestial, que tú pongas, bendito Dios, ese carácter, Señor, que tú tuviste, Padre Santo, que tú te mantuviste, Señor, durante todo el tiempo que estuviste aquí en la tierra, Señor, hasta la cruz, bendito Dios, hasta que consumado dijiste, Señor, consumado es, Padre Santo. Completaste tu obra, Señor, ahí en la cruz, Padre Santo, y derramaste hasta la última gota de tu preciosísima sangre, Señor, por nuestras culpas. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, como tú lo hiciste, Padre Santo, a mostrar esa obediencia, Señor, que tú tuviste, ese carácter, bendito Dios, esa dependencia, Señor, del Padre, Señor. Que gracias, Señor, a tu obediencia y a tu dependencia, Señor, tú lograste, Señor, el propósito, Señor, para lo cual, Señor, tú viniste a esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a mantenernos en esa obediencia, en esa actitud de humildad, Señor, hasta que lleguemos, Señor, hasta tu gloria, Señor, hasta que lleguemos a estar contigo, Padre Santo, y poderte ver, poderte mirar cara a cara, Señor. Ayúdanos a despojarnos, Padre Santo, de todo orgullo, de toda, Señor, de toda la que nos estorba, de toda injusticia, Padre Santo, de toda vanagloria, Señor, todo orgullo, Señor, en nuestro corazón, Padre Santo, de toda vanidad, Padre Santo, a desechar, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que son vanidad, Padre Santo, y que estorban, bendito Dios, en nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, bendito Dios, como tú lo fuiste, y a obedecer a tu mandato, Padre bendito. Ayúdanos a permanecer, Señor, hasta tu venida, Señor, en tus caminos, en tus preceptos, Padre amado. En el nombre de tu Hijo precioso, Señor, te damos las gracias, Padre eterno. Amén. Y así, hermanos, le voy a invitar a que abra su escritura en el Salmo 23 y vamos a despedirnos con este salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Señor,
es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra.